El coleccionismo y los actuales museos y galerías se originaron en los gabinetes de curiosidades durante el siglo XVIII, conocidos en la época como gabinetes del gusto. En estas colecciones se recuerda la figura del coleccionista como aquel que reunía las variaciones del mundo en el espacio fantástico del gabinete. En ellos se daban cita a aquellas extravagancias que por su rareza y excepción solicitaban el asombro. Bueno, mientras tanto yo les voy contando que esta es como la cuarta vez que vengo a esta casa y siempre encuentro a Diego dispuesto pues a mostrarnos y sobre todo en una disposición a que de afuera podamos acceder a conocer, a escucharlo a él con las historias que acompañan. Diego está recogiendo lo de sus generaciones anteriores. Nací en primer lugar en La Vega, Cauca, y me fui a vivir muy niña a Pasto. Hice mi bachillerato en Pasto y en mi casa siempre me metieron como en la mente estudiar medicina. Entonces yo llegué a Cali porque pensábamos que no iba a entrar a medicina, entonces entré a fisioterapia. Entré a fisioterapia y en la noche empezaba por mi cuenta a asistir al taller de pintura del maestro Labrada, que quedaba en San Antonio. Y allí tomé la decisión de presentarme a Bellas Artes, a Artes Plásticas, y me preparé, me acuerdo tanto para esa entrevista como nunca me había preparado ni para el ICFES ni para nada de eso. Entonces, porque yo sentía de algún modo que eso era clave en mi vida, que tenía que quedar. Y quedé. Luego ya me gradué de filosofía y pensaba hacer la maestría en historia andina, precisamente investigando la colección de los franciscanos. Pero por cosas del destino se me presentó la oportunidad de viajar a España. Entonces, pues nada de eso, pero en España me puse a hacer, visitar museos, archivos por mi cuenta, cursos gratis porque no tenía el dinero para pagar, entonces todo lo que era gratis yo estaba allá. Que 2 días que en el museo tal, un curso yo, ya estaba, así fueran solo conferencias y eso, hasta que me fui metiendo como en la academia. La historia con mayúscula la veo simplemente como una manera de interpretar un cambio de lugar de observación hacia unos hechos, unos procesos, que digamos que la formación le da a uno como elementos para poder hacer análisis, interpretaciones, comparaciones, pero sin la historia minúscula, es decir, sin personajes, sin hechos, sin procesos, sin eventos, no tendríamos esa historia con mayúscula. Lo que he aprendido yo es que cada vez valoro más las historias pequeñas. Todo historiador y todas las personas que trabajen como con esto de archivo, es como que uno va encontrando cosas y la misma fuente, o sea, más allá del recorte de prensa, más allá de la fotografía, más allá del documento de archivo, uno cuando lo revisa ya va empezando a ir más allá, más allá. Entonces, por ejemplo, encuentro una fotografía sobre la exposición histórico-americana y en ella está la Sala de Colombia. Entonces, ya desde que le ubico la fuente y empiezo a contrastar con otras fuentes, empiezo a tratar de interpretar, explicar algo que quiero que vaya más allá de esa fotografía. Intentaba dar explicación a una foto, en este caso a una fotografía, que aunque tuviera, que a uno le dicen triangule fuentes, ¿no? Pero a veces no es tan fácil. O sea, porque si el catálogo me dice tal cosa y la vitrina me está mostrando, pero ¿cómo hago yo para identificar y para
para poder dimensionar eso. Entonces está la parte en que uno ya empieza cuando escribe a decir posiblemente, entonces a cuidarse, eso sí, pero digamos atreverse. Yo documento pienso que vuelvo a la definición más de fuente, sino toda huella, testimonio que haya dejado la humanidad y ahora más allá de lo humano. ¿Por qué? Porque estamos, ahora que estoy con el curso de patrimonio, resulta que las piedras hablan. O sea, las piedras pueden ser documentos. O sea, una piedra en un volcán es la piedra en el volcán. Llega un geólogo y dice, me la llevo, o me llevo un poco de tierra, no sé, de cualquier cosa, y la voy a estudiar para ver, y después dicen, las erupciones de, no sé, hace 200.000 años, 1000 años, no tengo ni idea, pero la piedra le está dando información, no a simple vista, sino hay que tener como unas cosas. Entonces, digamos que en ese sentido, es todo registro, todo huello, no solo intervenido por lo humano, sino de la naturaleza, se puede volver documento, pero documento siempre y cuando lo vuelva yo documento, cualquier persona, y no solo el especialista o el científico, sino el que le pone significación. El Tesoro de los Quimbayas marcó mi vida de investigación. Después, porque hubo investigadores que en su momento publicaron, yo hice simplemente mi tesina en ese momento, pero esa foto pues también es clave, que ahí se ve la foto del tesoro, pero esa foto es clave porque esa foto la sacaron para venderlo. Entonces no es la foto del catálogo, es que he seguido como una línea que se desencadenó a partir del Tesoro de los Quimbayas. Esta es la portada, aquí no, o sea, las fotos, igual la foto la tomé hace muchos años, ¿no? Entonces las cámaras pues no, tampoco era que fueran, ¿no? Eso, pero digamos que es bellísimo, igual tiene el registro, la huella del paso del tiempo. No, y tengo las fotos pero no las puse. Las fotos, digamos, de adentro, a cada hoja le saqué la foto. Esta fue por la impresión que me dio algo así, hace 20 años tener un objeto de esto en las manos, pues es algo como que uno dice, nunca pensé en mi vida que iba a tener yo esa oportunidad. Eso es una cosa que se está perdiendo, porque ahora está casi todo digitalizado, ¿no? Entonces, antes eso era emocionante que yo pudiera ver fotos, que yo pudiera ver una acuarela, un dibujo, un boceto de la exposición, porque pensaba uno que lo iba a ver y ya, o sea, la foto, pero ya no iba a poder ver la forma, la textura. Y ahora, pues, estas fotos que tiene Pares, por ejemplo, el archivo, son excelentes. En
con ellos se daban citas aquellas extravagancias que, por su rareza y excepción, solicitaban el asombro allí donde se encontraban el saber y la fantasía. Estas colecciones, con explicaciones fabulosas que llenaban el espacio definido por aquellos objetos que entre la distancia y la extrañeza hacían imposible la supuesta identidad al estar procedida de la sombra y el misterio de sus adquisiciones. A quienes nos interesa un poco la historia intelectual, editorial y literaria de la ciudad, pues este lugar es fundamental. De lo que se trata, entre otras cosas, es como de ir pescando en cada lugarcito, cada lugarcito. Y cada librero siempre tiene un tesoro. Eso es una cosa que uno tiene que empezar como a manejar incluso con calma. Vamos a asomarnos acá a ver cómo nos va. A mí me parece que hay un momento clave que tiene que ver con los espacios de socialización tempranos, con mis tíos y mis tías que, digámoslo, tenían una fascinación muy amplia por la literatura. Yo ahora les mostraba esos libros de la editorial Norma que son amarillos, azules, rojos y que son libros como para niños. Pues yo tuve la fortuna en algún momento de tener la colección completa, que eran alrededor de 200 y 300 ejemplares. Entonces desde ahí yo creo que hubo un vínculo temprano con el mundo del libro. Ahora, existe otro momento que para mí es clave y tiene que ver con los tiempos lúgubres del colegio, es decir, esas experiencias cuando yo recibía clase de historia por una profe historiadora. Mira, yo soy de los que cree que uno siempre tiene que estar trabajando en dos cosas al tiempo al menos. Digámoslo, un proyecto duro y un proyecto muy tuyo asociado, por ejemplo, a la pasión. Entonces, ¿qué hago yo siempre? Trato de leerme 2 libros al tiempo para empezar. El clásico texto historiográfico y una pieza literaria pues que me permita evocar otras cosas. Ahora bien, eso conlleva, creo yo, a que uno tenga que tener un arsenal de materiales. Un historiador sin biblioteca para mí es casi que una cuestión muy difícil de llevar al terreno de la certeza, al terreno de la... Yo trato siempre de moverme en esas coordenadas. ¿Eso qué implica? Tener la casa prácticamente como un almacenador compulsivo, llena de libros, de periódicos, de discos, de cuestiones asociadas pues a elementos que te permitan ver el devenir de una sociedad, pero a la vez también disfrutar. Hubo un momento en nuestra etapa formativa como historiadores en que un profesor de la facultad, quien yo considero pues casi mi maestro, Gilberto Loaiza, decide llevarnos a Bogotá a conocer las bibliotecas y los archivos, a sabiendas de que hay un trabajo más fuerte, hay unos archivos más organizados quizá que los que tenemos acá.
Y a mí me parece que esa experiencia fue fundamental porque nos metió a ver colecciones de libros antiguos en la Biblioteca Nacional de Colombia. Eso para un joven estudiante de historia cambia la ecuación. Pero ahí también nos empezamos a dar cuenta de la cantidad de prensa hecha en Cali, en Jumbo, en Buga, en Palmira, que reposan esas colecciones y que te permite a vos comprender cuál es la esfera de discusión pública que caracteriza a una sociedad así sean contextos regionales. Entonces yo resalto mucho esa experiencia en la Biblioteca Nacional de Colombia y en la Biblioteca Luis Ángel Arango. Empezamos afuera, no fue aquí en Cali. Pero después de eso, en algún momento yo me encarreté con el tema de la muerte y empezamos a hacer trabajos aquí en las colecciones del Archivo Histórico, leyendo testamentos, leyendo mortuorias e incluso pasando otras dimensiones quizá para muchos más mórbidas, más propias de esa dimensión del Das Unheimlich que llamaría Freud. Encontramos alguna vez, recuerdo, testimonios de prácticas de necrofilia en Cali en el siglo XIX, que tiene que ver con lo que distintos historiadores llaman el encanto del archivo y que eso deviene después en una archivofieber, es decir, como en una fiebre, en una especie de pasión desbordada por hallar y hallar y hallar documentos. Ahora, después vienen otros capítulos asociados a la búsqueda en algún momento de documentación sobre el crimen y la policía en el Valle del Cauca, primeras décadas del siglo XX, y en esas indagaciones recuerdo que trabajamos mucho el archivo de la Gobernación del Valle del Cauca, que está relativamente cerca aquí, a esta plaza de libreros. ¿Te entregó eso a ella? Retomando un poco mis tempranas experiencias en la Biblioteca Nacional de Colombia, yo siempre recuerdo la sala de libros raros y antiguos que queda en el primer piso, y recuerdo sobre todo cuando el contacto directo con ejemplares del siglo XVII, XVIII y XIX. Entonces, ese tipo de experiencias creo yo que no son invaluables y despiertan una serie como de sensaciones muy íntimas que se pueden transportar en términos de un deseo de saber, que se pueden, digámoslo, que pueden generar una dinámica de autocultivo intelectual. Pero creo que también tienen que tener una noción de archivo más amplia, que vaya más allá de esas dependencias estatales, que conciban otros procesos de creación de archivo y que también sean capaces de involucrarse en el nuevo desafío audiovisual y virtual de la sociedad contemporánea. Ahora, si lo pensamos en términos de el papel de las nuevas tecnologías de comunicación e información, pues los archivos en línea son fundamentales. Vos podés entrar a la New York Public Library y vas a encontrar ahí varias imágenes sobre la Cali de los 30, los 40, los 50. Recientemente los colegas de Patrimonio Fílmico en Bogotá y otras instituciones están rescatando películas de Cali de los años 20, 30 y 50. Un ejemplo muy interesante es la película que se hace en el 55 bajo el régimen de Rojas Pinilla, pensada para Cali, Cali Sultana del Valle. Entonces, para hacer la cuestión más concreta, creo que desde muy temprano yo tuve la posibilidad de entrecruzar experiencias formativas en distintos archivos
Creo que eso es ahora, quizá más que antes, fundamental para las nuevas generaciones de historiadores. Mi nombre es Julio Zuluaga, sí, efectivamente soy historiador, hice una maestría en estudios organizacionales y un doctorado en administración. Realmente nunca pensé pues, que me fuera a dedicar a hacer un posgrado en administración, pero bueno, pues, la vida me llevó como en ese camino y aunque inicialmente no sabía cómo las dos cosas se conectaban o cómo las iba a conectar, pues ahora puedo ver de que pues, las dos áreas tienen unas sinergias y como unas relaciones bastante interesantes y que pues vienen como jalando mucho de lo que yo hago en investigación, en temas de docencia. Y básicamente ha sido alrededor de la historia empresarial que yo he podido conectar como esas dos grandes áreas, ¿no? En entender cómo las organizaciones, las empresas o instituciones gubernamentales o de todo tipo pues han venido evolucionando a lo largo del tiempo y cómo han impactado el desarrollo de la región, ¿no? Que es uno de los temas que a mí me interesa en términos de investigación, ¿no? Entonces, esa ha sido la forma en que yo he conectado o he venido conectando la historia con la administración. La escritura comienza apenas uno está en el mismo trabajo de archivo, ¿no? Uno cuando va consultando los documentos o va encontrando un documento, eso va generando muchas ideas, ¿no? Y esas ideas uno las va escribiendo ya sea en un cuaderno o en el celular, ¿no? O los va dejando en la memoria y luego llega a la casa y los escribe, ¿no? A veces lo más efectivo es escribirlas ahí mismo. Entonces la escritura, digamos, comienza ahí en el mismo archivo. Ya después cuando uno está en la casa y tiene todo el documental que ha recogido, pues ya empieza más o menos un trabajo sistemático, ¿no? De revisión de la información. Yo trabajo con algunos software de análisis cualitativo y eso me ayuda mucho a organizar el proceso de escritura. Entonces yo utilizo Atlas-T o bueno, varios programas que te ayudan a sistematizar, pero digamos en ese mismo proceso uno también va escribiendo, ¿no? Va uno, digamos, uniendo ideas, va uno generalizando, va encontrando patrones y luego ya viene pues como una tercera fase que es una escritura más sistemática si se quiere, en el que uno ya comienza a escribir el documento y comienza ya a hilar, ¿no? Digamos, una historia que uno ha venido construyendo en esa relación con el archivo, ¿no? Yo creo que la buena historia se tiene que hacer con un método, con los fundamentos de la disciplina, pero también eso tácito que hay en el historiador, de estar atento a lo que dice, no dice el documento, a las minucias, a la intriga, a lo que oculta, ¿no? Por ejemplo, en el caso mío, cuando leo actas de junta directiva, pues sí, yo tengo toda una teoría del acta y el acta me dice muchas cosas sobre cómo funciona la organización y cómo los gerentes tomaban o no decisiones. Bueno, no, mi archivo preferido, no es que haya visitado muchos archivos tampoco, pero mi primera entrada a un archivo, digamos, sistemático, fue el archivo de Manuelita. Y fue una relación primero al inicio tortuosa, yo me asusté mucho porque es un archivo masivo, es un archivo que cuando uno entra uno dice, va, aquí me voy a quedar 1000 años revisando esto. Y entonces esa fue esa primera relación, pero el archivo Manuelita es de mis preferidos porque me asustaba al inicio, pero el espacio del archivo es un archivo bellísimo, es decir, es una casa del siglo XIX, ubicada en una hacienda. El mismo hecho de ir al archivo era un viaje para mí porque me tocaba viajar hora y media todos los días. La entrada de ese archivo es bellísima porque, ¿no? Está precedida de unos árboles. Entonces, ese archivo, digamos, para mí tiene como una relevancia en mi imaginación, no solamente porque fue, digamos, el primer archivo al que yo me enfrenté pues como historiador profesional, ¿no? como investigador,
sino porque en términos estéticos pues está muy bien preservado, no es solamente un archivo, sino que también actúa como casa museo, entonces era muy agradable estar allí. Y creo que he sido afortunado porque los archivos que he trabajado, todos han sido, al menos en términos estéticos, muy agradables, todos han sido bonitos, dan ganas de quedarse, ¿no? No me he encontrado el archivo en el que yo no me quiera quedar, y eso yo creo que es lo peor que le puede pasar, ¿no? Como un historiador, que llegue a un archivo, pero que sea feo, que esté mal ordenado y que no den ganas de quedarse, ¿no? Porque este de la CBC también siempre es un archivo que me parece, sí, también bonito, y me dan ganas de venir. De hecho, tengo que venir próximamente porque todavía esta investigación sobre la CBC continúa. Bueno, para los historiadores el documento es un fetiche, hay mucho fetichismo, ¿no? Cuando Marx habla del fetichismo de la mercancía, yo creo que los historiadores tenemos el fetichismo del documento y ya eso ha sido muy criticado, ¿no? Ya tenemos muchas versiones del documento, entonces el documento ya no es solo el papel, sino que es la palabra oral, son los objetos físicos, ¿no? Hemos avanzado mucho en eso. Yo intento no tener una relación de fetichismo con el documento, precisamente porque el documento dice mucho, pero también oculta, y entonces por eso lo que hablamos ahora, el rol de la imaginación, ¿no? De la curiosidad, de la crítica al documento, etc. Entonces mi relación, intento tener una relación, digamos, más curiosa con el documento, no endiosándolo, no dotándolo digamos, de vida propia, sino como objeto, como rastro de algo que sucedió, ¿no? Y de algo que no sucedió también. Pero, y aquí hay un documento que me gusta mucho, un capítulo que escribió Renan Silva que se llama La servidumbre de las fuentes. Es un texto muy, muy bonito porque él habla cuál es la relación que tenemos los historiadores con las fuentes, ¿no? Y es una relación de servidumbre. Y es una relación muy conflictiva porque somos esclavos de alguna manera de los documentos y para hacer nuestro trabajo debemos hacerlo con documentos. Y en ese sentido es una relación de servidumbre. Yo intento siempre tratar de emanciparme de esa relación de servidumbre recurriendo a otros tipos de fuentes documentales o inclusive liberándome del documento y acudiendo a la ficción o a la imaginación, pero digamos, hay una tensión ahí que es difícil de lograr. Entonces yo intento que mi relación sea una relación de curiosidad, ¿no? Inclusive sí, de apertura, ¿no? Estoy con el tomo 1 de las actas de junta directiva de la CBC. Tengo el acta 1, que es el acta de la primera reunión del gobierno administrativo de la CBC. Entonces voy a leerles la primera parte de este acta. Dice: en la ciudad de Cali, a los 8 días del mes de noviembre de 1954, siendo las 2:30 de la tarde, en las oficinas de la Asociación Nacional de Industriales, se reunió el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional del Cauca, con asistencia de todos sus miembros, señores Dr. Diego Garcés Giraldo, don Manuel Carvajal Sinisterra, Dr. José Castro Borrero, don Jaro Leder y don Luis Ernesto San Clemente Crespo. Inicialmente se procedió a la elección de presidente y vicepresidente del Consejo y al efecto fueron elegidos como presidente el Dr. Diego Garcés Giraldo y como vicepresidente el Dr. José Castro Borrero.